A Jesucristo. Vamos a 1 Juan 3:4, dice así la palabra de Dios. El tema titulado es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios bendiga su palabra. Tome asiento, amados hermanos. Bendito sea Cristo. El pecado, hermano, es algo que nosotros aborrecemos, odiamos y detestamos. El cristiano aborrece, odia el pecado. Porque el pecado, hermano, ha destruido, distorsionado, ha lacerado la raza humana, hermano, y ha contaminado todo. Bendito sea Jesucristo. Aleluya. Este es el tema, hermano, que nos causa indignación, pero es una gran realidad, el pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado, hermano, traducido del griego al castellano, trasladado, quiere decir, hermano, errar el blanco. Hierras el blanco, o sea, no le das al blanco. El Señor dice, este es el blanco, y tú tiras y no le das al blanco, hierras el blanco. O cruzar la línea, Dios pone la línea, ras, no pasas acá, prohibido pasar, ¿ya? Y cuando uno pasa, está pasando los límites que Dios ha dicho que no lo hagamos. Entonces, eso es bíblicamente lo que es el pecado. Ahora, hermano, parafraseándolo para que se entienda mejor, el pecado es todo lo que va en contra de la ley de Dios. Toda actitud, pensamiento, sentimiento, acción que va en contra de la ley de Dios, en contra de la naturaleza de Dios, es pecado. Y nosotros estamos rodeados por el pecado, hermano. Estamos rodeados por el pecado. Estamos contaminados por el pecado. El pecado impregna todo. El pecado, hermano, nos empapa todo. Bendito sea Jesucristo, hermano. Esa es la gran realidad. Nadie puede escaparse al pecado. Nadie se escapa al pecado. Entonces, el Señor nos dice que todo lo que vaya en contra de su ley, su voluntad, su naturaleza, es pecado. Esa es la gran realidad, la gran verdad. Ahora, ¿cómo se inició el pecado? La Biblia nos habla, hermano, de los orígenes del pecado. Por eso, en Ezequiel capítulo 28, verso 16, vayamos rápidamente, vamos a mover la Biblia rápidamente. Ezequiel 28, 16, dice así, miren cómo inició el pecado primeramente en el universo. ¿Cómo empezó el pecado en el universo? No en la tierra todavía, sino en el universo. Dice así, Ezequiel 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Está hablando del diablo Satanás. Se enalteció tu corazón, orgullo soberbio, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, estamos viendo, hermano, el origen del pecado en el universo. El ángel que Dios creó, Luzbel, lo creó perfecto. Un ángel perfecto, un ángel, hermano, que estaba a cargo de la alabanza, la adoración. Pero dice que hasta que se halló maldad en este ser angelical, celestial, se halló maldad en él. Y dice que maldad fue el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Ya ese fue, él decía, yo seré semejante, pondré mi trono a la par del trono de Dios. O sea, ahí se originó el pecado. Dice, por la multitud, no fue una, no fue dos, fueron varias. Dios estaba esperando, por la multitud de tus contrataciones, fuiste derribado, desechado. Entonces acá vemos, hermano, el origen del pecado en el universo. Mire, este ser angelical estaba delante de Dios, frente a Dios. A este ser angelical nadie le podía decir, Dios no existe, porque él lo oía. Este ser angelical, él no podía decir muchas pruebas, muchas luchas, muchas pruebas acá en el cielo. No, hermano, en el cielo era perfección, es perfección. Y Dios lo desechó y lo condenó eternamente. No hay perdón para el diablo. No hay perdón. Entonces ahora,
el Señor crea al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Gloria a Dios, hermano. Cuando decimos conforme a su imagen y su semejanza, no estamos diciendo, hermano, conforme a su naturaleza humana, corporal. Como estaba hablando con una persona que era de Dios madre, me decía que Dios es masculino y que hay Dios femenina. ¿Ya? O sea, que Dios tiene sexo masculino y sexo femenino. Es una barbaridad. Digo, no, estás hablando de disparate, disculpa. Cuando es imagen a semejanza, es que tenemos, hermano, los atributos de Dios, los atributos comunicables. Los atributos incomunicables no los tenemos. Dios es todopoderoso, nosotros no somos todopoderosos. Dios lo sabe todo, nosotros no lo sabemos todo. Pero Dios es amor y nosotros tenemos también amor. Gloria a Dios, hermano. Dios tiene misericordia y también tenemos misericordia. Gloria a Dios, hermano. Dios es justo y el hombre también busca la justicia, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, somos imagen parecido a Dios. Ahora, Satanás caído, ahora, hermano, tienta al hombre y el pecado entra a la tierra. Ya hemos visto dónde surgió el pecado del universo. Ahora vamos a ver en el planeta Tierra. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Bendito sea Jesucristo. La Biblia nos cuenta, nos habla verdades. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 5, verso 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán pecó, y el pecado de Adán pasó a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado de Adán pasó a mí? ¿Yo qué culpa tengo? Es que Adán es el representante de la raza humana, es el representante él es la autoridad en cuanto a la humanidad, él es el que nos representa. Usted dirá, pero pastor, yo no he firmado a Adán un contrato con Adán para que me represente. No interesa, aunque no haya firmado un contrato, él es tu representante. Es igual, tú has nacido en el Perú, ¿correcto? ¿Eres peruano? No, pastor, yo soy finlandés. No, tú has nacido en el Perú, tú eres peruano. Quieras o no quieras, tú eres peruano. ¿Y sabes quién te representa a ti como peruano? ¿Quién es la persona principal que te representa como peruano? El presidente de la República del Perú. No, pastor, ese que me va a representar. No. Aunque tú no quieras, el presidente te representa. ¿Gloria a Dios, hermano? Su pastor me malogró la noche, pues. Es así. Él es el representante tuyo. Quieras aceptarlo o no, te guste o no, él es tu representante. Él personifica a la nación. Y en el planeta Tierra, ¿quién es nuestro representante? Adán. Él es nuestro representante. Querramos o no, él nos representó. Y cuando Adán peca, hermano, porque él tenía la autoridad, el pecado de Adán pasó como nuestro representante a todos. Qué terrible, hermano. Por eso que dice el salmista, dice: en pecado me concibió mi madre. Todos, hermanos, somos pecadores. Prueba de eso, ¿saben qué? Es una prueba clarísima, es que te vas a morir. Y yo también. Porque la paga del pecado es muerte, física y espiritual. Entonces, nosotros hemos nacido en pecado. Y continuamos en pecado. Pastor, se equivoca, Dios ya me perdonó. Sí, Dios ya te perdonó. Sí, Dios ya nos perdonó. Vamos a hablar del perdón de justificación posicional ante Dios. Y vamos a hablar, hermano, de pecado en la naturaleza humana no regenerada todavía. Vamos a hablar de ese tema, porque tenemos que hablar del pecado, ¿no? Bendito sea Cristo. Entonces hemos visto, hermano, que Dios aborrece el pecado, Dios es santo, ¿ya? Dios es santo, santo, o sea, Dios es absoluta, perfecta, infinitamente santo. A Dios, hermano, Dios no soporta un pecadillo chiquitito.
Dios no lo soporta, Dios la apesta. Su santidad, hermano, no puede estar con el pecado. Y el hombre más consagrado de la tierra sigue siendo pecador ante Dios. Gloria a Dios, hermano. Isaías, que era un hombre de Dios y el más consagrado del pueblo de Dios, él cuando ve en visión a Dios en su trono ahí rodeado de ángeles, ¿se acuerdan? Los serafines con dos alas volaban, dos se cubrían los rostros, los pies, y decían santo, santo. ¿Y qué dijo Isaías? Isaías no era borracho, adúltero, hipócrita. Isaías era un hombre de Dios. ¿Y qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! Esa palabra ahí quiere decir maldito, la maldición me cae. Literal. ¡Ay de mí! Porque siendo un hombre inmundo, pecador, he visto a Dios. ¿Y qué le dice Dios? Isaías, no exageres, pues Isaías. Ya, pues Isaías, ya demasiado, ya tú fanático eres. No, tú no eres pecador. ¿Le dice eso le dice Dios? Le dice, Isaías, tienes razón. Aunque eres mi profeta, eres mi siervo, sigues siendo pecador ante mí. Ante la presencia de Dios, hermano, un pecadillo milimétrico lo descalifica. Por eso Dios le dice, he aquí, toco tu labio con este carbón encendido y quito tu pecado, o sea, te santifico. ¿Gloria a Dios o no? ¿Seremos mejores que Isaías? Yo no creo, hermano. Quizás tú estés pensando, pero yo no creo. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Eso es para ver que la santidad de Dios es perfecta y el hombre más consagrado del mundo sigue siendo ante Dios imperfecto y pecador. Entonces, ¿quién nos salva? ¿Quién nos salva Isaías? La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Gloria a Dios, hermano. Pues hay que cantar la misericordia de Dios, hermano. Hay que alabar la misericordia de Dios. Entonces, mire, ya hemos visto que Dios aborrece el pecado. Hemos visto cómo entró el pecado al universo. Hemos visto cómo el pecado entró al planeta Tierra. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. ¿Han visto su vida o están en su vida? Mira, hermano, escúcheme. Ya, entró el pecado. Nos contaminó a todos. Ahora, ¿cómo peca el hombre? ¿Cómo peca la mujer? ¿Cómo pecamos? La Biblia nos dice cómo pecamos. Miren, pecamos con la mente, con los sentimientos, ¿correcto? Pecado de omisión, pudiendo hacer lo bueno no lo hace, ¿es pecado o no es pecado? Pecamos haciendo lo bueno también. ¿Cómo que pecamos haciendo lo bueno? O sea, tú haces lo bueno y pecas. Sí, también. A su paso estamos rodeados, entonces no nos escapamos. No te puedes escapar, hermano. ¿Qué más? Pecamos con incredulidad y carnalmente. Estamos rodeados por todos los flancos. Vayamos a la palabra. Pecamos, hermano, con los sentimientos. Santiago 4:2. Santiago, una carta que está acá al final, después de Hebreos 4:2. La Biblia se interpreta solo, hermano, dice así. Dice, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Qué terrible. Está reprendiendo. ¿Qué dice? Codicias, envidia. Ellos son pecados, hermano, de sentimientos. ¿Ya? No has adulterado, no has fornicado, no te has emborrachado, ¿correcto? Pero con los sentimientos pecas. ¿Qué le dijo Dios a la iglesia de Corintios? ¿Se acuerdan qué dijo? Ustedes son carnales porque entre ustedes hay celos, competencia, celos. ¿Es pecado o no es pecado? No hace falta emborracharse, no hace falta, hermano, robar. Son los sentimientos. Uno peca, envidia, celos, egoísmo, raíces de amargura, resentimiento, no le perdono, no la perdono.
Lo que me ha hecho no te perdono, ni en el cielo ni en el infierno. No te quiero ver ni arriba ni abajo. No te perdono. Resentimiento, amargura, odio, envidia, celos, arrogancia, soberbia. Miren, el pecado penetra hasta lo más profundo de tu ser. ¿Quién se habrá salvado de los pecados sentimientos? ¿Habrá alguien acá que se ha salvado de estos pecados? ¿Para apedrearlo rapidito nomás? No, hermano. De alguna manera u otra hemos caído en algún pecado de sentimientos, de afectos, de emociones. Estamos fritos, hermano. Bendito Dios. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Por la misericordia de Dios. Eso es lo que no entendía el pueblo judío, pues los fariseos no entendían eso. No, yo me salvo porque cumplo la ley. Yo me salvo porque cumplo la ley. No, la ley no salva, la ley te acusa. Cristo vino, yo salvo, yo perdono. Es la gracia. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, es para nosotros hacernos un examen. Esta palabra hay que aplicarlo, porque si no la aplicamos, hermano, acá estamos, no va a hacer efecto. La palabra tienes que aplicarla a tu vida y yo también a mi vida. Pues. Yo no tengo corona, yo también tengo que aplicar a mi vida. ¿Me entienden? Entonces, este punto de pecados sentimentales, afectos, hermano, es terrible. Vamos a ver los pecados de omisión. Santiago 4:17. Ahí nomás. 4:17. ¿Qué dice? Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Otra vez, pastor, ya no soporto, ya no hay que soportar, hermano. Dice, pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, te es pecado. Pecado. Un pastor nos decía, nosotros somos santos, no pecamos, somos perfectos. Yo desde que me convertí, no peco, decía. Un presbítero, yo me quedaba, como yo no sabía, yo decía, verdad, qué santo es este hombre. No, hermano. Pudiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. ¿Cuántos pastores en la pandemia no han apoyado a los hermanos de su iglesia? Pudiendo haberlos apoyado y no lo hicieron. Eso se llama pecado. ¿Y cuántos hermanos pudiendo apoyar a otro hermano no lo hicieron? Eso se llama pecado. Por ahí nomás. Saca tu cuenta. ¿Cuántos pudieron hoy día leer la Biblia? ¿Tuvieron tiempo para leer la Biblia 5 minutos, 10 minutos o 3 minutos? Y no lo hicieron. Eso se llama pecado. ¿Cuántos pudieron orar a Dios hoy día y no lo hicieron? Eso se llama pecado. ¿Cuántos pudieron cantar a Dios y no lo hicieron? Pecado. Hermano, estamos rodeados por todos los flancos. Hoy día sí, pastor, hoy día me consagro. Y ayer, ya me agarró, y ayer no. Y anteayer, y antes de ayer, y antes de ayer, y toda la semana, y todos los meses, y todos los años. Por eso dice la palabra que ese mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, hermano, nadie puede cumplirlo al pie de la letra. Nadie. Porque con un solo pecado, un solo pecadillo de sentimiento, de omisión, y lo que vamos a ver más adelante, eso quiere decir que has amado a Dios menos. Y has puesto a Dios después de otras cosas. Pudiendo congregar, ¿no congregas? ¿Eso se llama qué cosa? Pecado. No sé por qué cuando juega Perú la asistencia baja, hermano. No sé, voy a estudiar ese caso. ¿Por qué será? Eso, ¿sabe por qué es? Porque aman más al fútbol que a Dios. En ese momento pecaron. Idolatría. ¿Se da cuenta, hermano? Estamos rodeados por todos los flancos. Eso es para nosotros, ¿qué cosa? Exaltarnos, humillarnos. ¿Sacar el pecho o agacharnos?
Todos, ¿ah? Yo también, hermano. Yo no soy acá el ángel Gabriel, yo soy Víctor Rivera. Pecados de omisión. Estás en el carro, sube una abuelita. ¿Qué tienes que hacer? Darle la siena. Te haces el dormido. A su gusto, estoy cansado, y sube la abuelita. ¿Por qué no sube en otro carro? Hermano, dale asiento, da testimonio. Gloria a Dios. ¿A cuánto nos ha pasado? Mire, hay diferentes maneras en que usted pueda pecar con pecado de omisión. Pudiendo hacerlo es pecado. Yo le decía esto a un hermano y me decía, no, usted ya, pastor, usted ya es demasiado, usted exagera ya. ¿Cómo va a ser pecado? Eso no es nada, me decía. Es que tú no conoces la santidad de Dios, hermano. Tú no has estudiado la santidad de Dios. Cuando tú conoces al Dios santo, 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 y al hombre caído, imperfecto, te vas a dar cuenta que Dios no soporta un solo pecado. Dice así, pecado de omisión. Pecados haciendo lo bueno. Ahora, pastor, ya yo hago lo bueno, hace lo bueno. Ya, haciendo lo bueno también pecas. Haciendo lo bueno también puedes ser pecador. Vayamos a la palabra. 1 Corintios 4. 1 Corintios 3:11. Primeramente. Más atrás. 1 Corintios 3:11. Dice así. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Dice la obra, está hablando de obras, de hacer, de acción, de actuar, obras. La obra de cada uno, de cada hijo de Dios, será manifestada, porque el día la declarará, pues el fuego, por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se dedicó, recibirá ¿qué cosa? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, vas a perderlo todo. Todas las obras que has hecho no es nada, no es nada. Si bien él mismo será salvo, aunque sea como por fuego, pero se va a salvar. Vayamos a 1 Corintios 4:5. Dice así. Así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, ¿qué cosa dice? Las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su reconocimiento de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué pasa acá? Dice que tú como hijo de Dios, tú como cristiano, yo también, tenemos nosotros que trabajar encima de Cristo, que es el fundamento, con oro, plata y piedras preciosas. Pastor, yo no tengo oro, no tengo plata, no está hablando literalmente. Lo que quiere decir es que tú vas a hacer obras para Dios, vas a servir a Dios en este planeta, en esta vida. Tú vas a servir a Dios, vas a trabajar en la obra de Dios, vas a trabajar en la iglesia, vas a apoyar la obra que es de Dios, lo vas a hacer por Dios y para Dios. Y dice que tienes que trabajar con buenos materiales, oro, plata, piedras preciosas. Si tú trabajas con buenos materiales, quiere decir que tu intención ha sido buena. La motivación, la intención de trabajar en la obra de Dios ha sido buena. Eso es oro, plata, piedras preciosas. Y el día vendrá en que Dios saque las intenciones del corazón. Allá en el tribunal de Cristo, Dios va a recompensar a cada uno según sea su obra. Si tú has trabajado en la obra de Dios con un buen corazón, con una buena motivación, con una buena intención, eso es oro, plata, piedra preciosa. Y Dios te va a recompensar. Pero si has trabajado en la obra de Dios con una mala intención, con una mala motivación, eso es madera, heno, hojarasca, y eso será quemado. O sea, para Dios no has hecho nada. ¿Por qué? Porque lo hiciste para ti, para que te vean, para que te reconozcan, o porque estabas buscando algún interés. Dios no comparte su gloria con nadie. No lo comparte.
Entonces, pastor, yo haciendo lo bueno puedo pecar también. Sí, haciendo lo bueno puedes pecar, porque lo haces con una intención, una motivación mala. Por ejemplo, yo salgo al evangelismo. ¿Para qué? Para que me vean, para que me reconozcan, para presumir. Entonces yo salgo al evangelismo, ¿para qué? Para exaltarme, para que vean cómo predico, mi oratoria, ¿no? El léxico que manejo, mi oratoria. ¿Está haciendo una buena labor y estaría el evangelismo? Sí, pero la intención, la motivación no es buena. Entonces, ha salido a pecar. Ha salido a pecar. Qué terrible, hermano. Voy a barrer el templo para que digan que yo barro el templo, que voy a sacarle brillo, esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son las motivaciones? Eso Dios lo ve. ¿Por qué predico yo acá? ¿Porque quiero ser famoso? ¿Por qué predico yo acá? Eso Dios lo va a ver. ¿Usted por qué está acá? ¿Qué busca acá? Darle gloria a Dios con un corazón agradecido y servirle incondicionalmente, eso es oro. Pero si usted busca intereses personales, eso es madera. No he hecho nada y encima es pecado. Hay que arrepentirse. Qué terrible, hermano, ¿no? ¿Y eso pasa o no pasa? Eso pasa. Eso pasa. Una vez yo estaba, hermano, con unos jóvenes en la iglesia sentados, descansando, y no sé cómo todos los jóvenes saltaron de las bancas, hermano, y uno agarró el escobo, otro agarró el recogedor, otro agarró, hermano, el trapeador, y yo, ¿qué pasó? Y cuando me di cuenta, el presbítero estaba pasando. Estaba entrando. Ya, dije. Como han visto que el presbítero está entrando, todos se han puesto a trabajar. Y yo he sido el único que me quedo sentado, y el presbítero me ha visto a mí sentado, el único. O sea, según el criterio del presbítero, pues yo estoy descalificado, ¿no? Y los otros quizás son campeones. Pero Dios juzga las motivaciones. Eso es pecado. Estamos rodeados, hermano. Qué terrible. Lo infecta todo. Pecado de incredulidad. Romanos 14:23, rápidamente. La Biblia se interpreta sola. Vamos a leer Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que la duda también es pecado. ¿Será pecado comer panetón en Navidad? ¿Será pecado celebrar la Navidad? ¿Será pecado comer carne de chancho? ¿Será pecado no guardar el sábado? ¿Será pecado esto? ¿Será pecado lo otro? ¿Estás dudando? ¿Estás dudando? ¿No sabes? ¿No sabes? ¿Estás con duda? Eso es pecado. Por eso dice la palabra, en el 14:5, dice: uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno, escuchen, esté plenamente convencido en su propia mente. Eso es lo que quiere Dios, que estemos convencidos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Que estemos convencidos, cada uno, de lo que hacemos. A Dios le agrada eso, según el contexto bíblico, ¿no? Así, yo estoy convencido que el adulterio no es pecado, pastor. Yo estoy convencido que el adulterio no es pecado. No, pues no. Ya, eso sí, ya. Eso no te lo cree nadie. Está hablando de actitudes que no son pecado, hermano, abiertos, así, a ojo público. Acá estaban peleando por el sábado, el domingo o cualquier día, carne de chancho o no carne de chancho, guardar el día sábado, no el día sábado, las fiestas, lávate la mano, no te lavas la mano, no toques, no manejes,
no hables, ¿ya? Pecado esto, pecado lo otro, pecado todo era para ellos pecado. No, Cristo nos ha hecho libres. Dice la palabra, si tú te acercas a Dios, no dudes que Él está ahí. Vayamos a la palabra Santiago 1:6. Santiago 1:6. Después de Hebreos viene Santiago. Dice así. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada, dice, por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe, no dudando nada, no dudando nada. Cuando le pidamos a Dios, hay que pedir con fe, creyendo que Él es poderoso para hacerlo. Amén. Cuando tú le pides algo a Dios, tú tienes que estar convencido, escuche, convencido que Él puede hacer. Amén. Convencido, eso le agrada a Dios. Pero tienes que saber también que Dios no es nuestro sirviente, una farmacia para sacar todo lo que queramos. Tienes que saber también que Dios lo puede hacer todo, pero te dará conforme a su voluntad. Cuando tú pidas algo, dile, Señor, yo necesito esto, yo creo que tú lo puedes hacer. Tú tienes todo el poder, todo el recurso para responderme. Yo lo creo. El punto es, ¿será tu voluntad? ¿Sí o no? Ese es el punto. Pero yo necesito, yo te lo pido, yo quiero, Señor. Pero yo me someto a tu voluntad. Yo no dudo de tu poder. Yo no dudo de tu capacidad. Yo no dudo de tu poder. Si es tu voluntad, dámelo. Si no, córtalo, ciérralo, aléjalo, deséchalo, bórralo de mi vista. Así hay que pedir. No que Señor, dame un helicóptero, un avión, un carro, saca la lotería, Dios mío. O sea, no, por hermanos, no es un cheque en blanco para pedir todo lo que ganamos. Eso no es así. Es conforme la voluntad de Dios. Pero tenemos que estar seguros que Él lo puede hacer todo. Para Él no hay nada imposible. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí y que Él es galardonador y premiador de los que le buscan. Esto está en Hebreos. Dice, el que se acerca a Dios, tienes que creer que Él está ahí. Cuando tú dobles rodillas y conversas con Dios, tú tienes que creer que Dios está ahí. Él está ahí. Y Él te escucha. Y Él sabe lo que le vas a hablar. Él ya sabe ya. Pero Él quiere escucharte. Él quiere que tú articules tu lengua. Él quiere que tú abras tu boca. Él quiere que tú hables. Comunión, compañerismo. Eso es lo que Él quiere. Pero tienes que creer que Él está ahí. Y que Él está dentro de tu vida, porque el Espíritu Santo mora, habita en cada hijo de Dios. Amén. Pero hermano, el que duda, pecado. Pecado. Hay cristianos que están con sus dudas, hermano. Tienen un problema y dicen, esto sí está bravo. Esto sí, ¿podrá Dios hacer esto? ¿Cómo será? Esto sí está difícil. Aunque no lo digan con su boca, pero lo asumen en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque la preocupación excesiva, la ansiedad, la preocupación excesiva demuestra que no confía en Dios. Es así, pues. Usted puede preocuparse, sí, pero no tiene permiso para llenarse de depresión y ansiedad. Eso es pecado. ¿Tienes un problema? Sí, pastor, estoy con diazepam, con largatín, con Valium, yo no sé qué tomar. Eso habla que tú no crees que Dios puede hacer algo. Porque si uno cree que Dios tiene el poder para hacer algo, hermano, uno está confiado. Golpeado, preocupado, pero no sumergido, aplastado con la preocupación, la ansiedad y la depresión. ¿Qué le pasó a Elías? Elías, hermano, hizo descender fuego del cielo, le pidió al Señor, ¿se acuerdan?
El fuego comió todo el agua, toda la roca, todo. Mató a los profetas de Baal. Campeón Elías. Y salió la mujer del rey, ¿se acuerdan? Jezabel. Te voy a matar, Elías, te voy a matar, desgraciado, te voy a matar. Te voy a cortar la cabeza, te voy a sacar tu tripa. ¿Y qué hizo Elías? Se asustó, hermano. Le temblaron las piernas. ¿Y qué hizo? Piernitas, ¿para qué te tengo? Y se fue corriendo, bueno, se metió en una cueva. ¿Y qué decía? Quiero morirme, ya no quiero vivir ya. Estaba con la depre, con la ansiedad. ¿Acababa de ver la gloria de Dios o no? ¿Dios tenía poder para cuidarlo de la mujer o no? ¿Dudó o no dudó? Ese pecado. Entonces cuando tú te preocupas demasiado por un problema, estás como Elías, por mano. Yo también estoy como Elías. Yo también donde estaba preocupado, una vez estaba preocupado, con pelos parados, hermano, estaba loco ya. Y mi esposa me mira y me dice, ¿te estás preocupando? Sí, digo. ¿Y eso va a solucionar el problema? Si va a solucionar el problema, preocúpate más, enloquécete más. Si va a solucionar. Pero si no va a solucionar, ¿por qué te preocupas? Y me puse a pensar, ¿no? Sentido común, ¿no? No hay que ni ser teólogo, sentido común. Si me preocupo, ¿se soluciona? ¿O peor? Peor, pero ahora tengo que ir al médico, tienen que sacarme la sangre, bueno, un problema más. Por eso, Elías dudó que le podía guardar, proteger de esa mujer. Eso es pecado. Por eso, hermano, el problema que tengas, no caigas en desesperación, no te hundas, porque eso habla que estás dudando. No, yo creo en Dios, pastor. ¿Y por qué estás tan ansioso? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Se da cuenta, hermano? Los cristianos pecan. Esta palabra no le gusta a muchos creyentes que son súper espirituales. Los cristianos pecan. Qué terrible, hermano. Gloria a Dios. Alaba a Dios, hermano, bendito sea Jesucristo. Entonces, los pecados de incredulidad, lo hemos visto. Pecados carnales, ya esto ya pues, ni acá hablar, ¿no? A ver, rápidamente, de memoria, 1 Corintios 6:9. Pecados carnales, vamos a mencionarlos rápidamente. 1 Corintios 6:9, dice así. Dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice, ni los ladrones, homosexuales, ¿no? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, y heredarán el reino de Dios. Pecados carnales. Terrible. Y eso éramos unos. Eso éramos. ¿Ya? Entonces, ese pecado, hermano, ese pecado también es una desgracia para la persona. Pregunta, ¿hay pastores que han quedado en adulterio? Sí. Uno no más pasó. No, hermano, más de uno. ¿Creyentes? También. También. Hay que reconocer. También. Por eso dice, huye del pecado, escapa del pecado. No te acerques al pecado. No, yo me sé controlar, No. Sobre todo los varones, ¿no? Si saben que hay una mujer que le está dando vueltas por ahí, ¿qué vas a hacer? Aléjate. Agarra tu combi. Escápate. No, que yo la voy a convertir. No. El diablo está afilando su cuchillo. Te va a tragar vivo. No, escapa, huye. ¿Qué hizo José? Se tiró por la ventana, ¿se acuerdan? Y dejó su ropa. Tenemos que escapar de estos pecados. Terrible, terrible. Los grandes han caído. El rey David cayó, hermano, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, el pecado es así. Es muerte, mata.
Pero ¿qué pasó con Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Vino a solucionar el pecado en nuestra vida. ¿Cuántos somos, hermanos? Mire, con esto hemos estudiado, mira, cómo el pecado nos infecta, ¿no? Ya sabe, ¿no? ¿Quién lo va a salvar? ¿Quién lo podía salvar? Yo conozco un psicólogo, pastor, que fuerza de voluntad. Sí, se puede. Psicólogo nada más podrido. Nadie te puede salvar. Pecados sentimentales, mentales, pecados de omisión, haciendo lo bueno también se peca, pecados carnales, todos estamos infectados. ¿Quién nos va a salvar? Cristo. ¿Gloria a Dios, hermano? Jesucristo, Él vino a destruir, a deshacer las obras del diablo. El diablo vino a matar, a robar, Él vino a destruir, deshacer las obras del diablo. Él vino. Él dijo, todos a lo de la iglesia acá de su escritura, todos están condenados al infierno. El pastor peor todavía, primero al infierno. Todos. ¿Qué dijo Cristo? Yo pago. Yo voy a pagar. Ya, porque el pecado es una deuda. El pecado es una deuda. La paga del pecado es muerte. Hay que pagar. ¿Cuánto cuesta? Es muerte, condenación eterna, en el infierno, eternamente. No me alcanza, no te alcanza. Por eso vino Cristo. Jesucristo dice, yo voy a pagar el pecado de las personas. Mi muerte, mi sangre derramada, el sacrificio que yo hago, va a pagar. Yo pago. Y todo aquel que recibe el pago, me reconozca, me respete, me estime, me valore, ame lo que yo hago, y reconozca que está condenado y nada lo va a salvar, implore misericordia, se humille, porque Dios resiste al orgulloso y al soberbio y se acerca al humilde. Entonces a esa persona dice Dios, yo lo perdono, lo salvo, lo santifico, lo justifico. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Para todos. Aleluya, gloria a Dios. Más fácil que 1 más 1. A ver, explique, no, pastor, explique. Facilito, hermano. Cristo vino a pagar nuestro pecado. Nosotros que tenemos, humillarnos, reconocer y abrazar su misericordia. Punto. Y el Señor es el hombre. Miren, Jesucristo, Él cargó todos nuestros pecados. Isaías 53. Rápidamente, Isaías 53. Alabado sea el Señor. 53, 5. Dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, escuche, el castigo que iba a caer en nosotros, dice, de nuestra paz fue sobre Él, sobre Cristo. Por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, lo puso encima de Cristo el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios, hermano. Amén. Qué tremendo, ¿no? Por eso Dios dice, yo amo, y Él lo demuestra. Dios no ama de boca, no ama, te quiero. No, Dios lo demuestra. Y Cristo demostró que nos amaba, dando su cuerpo para ser despedazado, desangrado y cargar el pecado de nosotros. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Qué más? Eso basta y sobra. No, pastor, yo quiero casa, carro, No, eso basta y sobra, hermano. Para estar tranquilos. Él nos ha dado todo. Vayamos a Mateo 26, 39, rápidamente. Mateo 26, 39. ¿Qué dice Mateo 26, 39? Dice así: yendo un poco adelante, Jesucristo se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Vino, dice luego a sus discípulos, y los siguió durmiendo. Otra vez, 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La voluntad del Padre era que Cristo vaya a la cruz. Vaya a la cruz. Cargue con todo el pecado.
Y el Señor en Getsemaní está agonizando. No por los dolores físicos, porque él afirmó su rostro y dijo, ya, yo voy a soportar. Cristo, lo que temía Cristo era ¿qué cosa? Cargar el pecado de toda su iglesia. Y el Padre, como no soporta el pecado, el Padre tenía que darle las espaldas, dejarlo, abandonarlo, apartarse. Y ahí Cristo estaba pagando el pecado de todos, estaba muriendo, siendo nuestro representante, y Cristo ahí recibió toda la ira del Padre. Toda la ira del Padre cayó sobre Cristo. Él sintió lo que siente un alma atormentada en el infierno. Sobre él cayó toda la ira. El Padre lo trató como pecador. El Padre lo trató como un pecador de todos los pecadores. Por eso Cristo exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como humano, como hombre, no como Dios, como humano, como hombre. Ahí Él está pagando todo nuestro castigo. Qué tremendo, hermano. Qué maravilloso. Por eso a Cristo se le respeta. ¿Cómo? Sometiéndonos a su palabra, reconociendo, aceptando nuestra condición imperfecta, ¿correcto? Y vivir humillados ante Dios, agarrarnos de su misericordia. Amén. No que proclama, reclama, decreta que tú tienes en tu boca el poder. Olvídate, es una obra del diablo, hermano. Es por su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Cristo pagó por nuestros pecados. Amén. Así es. Todos. En la cruz Cristo pagó todos sus pecados. Desde que nació hasta que muere. Pasados, presentes y futuros. Cristo lo pagó. Porque si Cristo solamente pagó sus pecados el día que se convirtió y los demás días no, está frito entonces. Frito pescadito. O sea, otra vez tiene que volver a ser sacrificado. No, el pecado, el sacrificio de Cristo, el pago de Cristo es perfecto. Abarca todos sus pecados. Amén. Vayamos a la palabra. Romanos 5:8. Romanos 5:8. ¿Dice así? Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, siendo aún, tiempo presente, siendo aún, o sea, siendo aún, estando en condición de pecado todavía, Él murió por nosotros. Cuando Cristo murió por usted y pagó su deuda, ¿Cristo sabía que usted iba a pecar más adelante o no? Sí. ¿O no sabía? Amén. Me agarraron, no sabía que iba a pecar más adelante. No, Cristo sabía que iba a pecar más adelante. Cristo era consciente que usted iba a fallar por pecado de omisión, pudiendo hacer lo bueno. ¿Por pecado de qué? Haciendo lo bueno también se peca con malas intenciones. Cristo lo sabía todo. Pero en la cruz, Él cargó todos esos pecados. Siendo aún pecadores, Él de todas maneras murió por nosotros. Vayamos al verso 12. Dice, vayamos a 5, ¿estamos en él? 5:8, ya. Dice más adelante, a ver, pues mucho más, verso 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aún siendo pecadores seremos salvos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, si por su muerte nos ha salvado, ahora que resucitó entre los muertos y está vivo, ¿no nos va a salvar? ¿No nos va a reconciliar? Amén. Alaba a Dios, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué? Porque Cristo en el cielo está como nuestro abogado.
está como nuestro sacerdote. Cristo está en el cielo. Y Satanás viene y dice, ¿conoces a ver, que nadie se ofenda? Ya, ¿conoces a Héctor Rivera? Sí, lo conozco. Tú sabes que Héctor Rivera es bravo, es pecador, ¿sí? No se equivoca, ¿cierto? Sí. Ya, la paga del pecado es muerte. Pásame Héctor Rivera, pero al infierno. ¿Correcto? ¿Y Dios qué dice? Sí, la paga del pecado es muerte. ¿Héctor Rivera peca? Sí. Ya, al infierno. Pero se levanta el abogado. ¿Quién es? Cristo. Y muestra su sangre. Y dice, Héctor Rivera es pecador, es imperfecto, se equivoca, tiene problemas de carácter quizás, pero yo pagué por él. Aquí está mi sangre. Yo pagué por él. Yo ya recibí el castigo de él por adelantado. A mí me cayó la ira que le iba a caer a Héctor Rivera. A mí yo ya me lo cobré. A mí me cayó la ira. Acá está mi sangre. ¿Gloria a Dios, hermano? Y Dios me declara absuelto Héctor Rivera por Cristo. Porque la justicia de Cristo me lo imputa a mí, me cae a mí. Por eso entro al reino de los cielos. Por eso. Siendo aún pecadores, ¿por qué entro al cielo? Porque Cristo está allá con su sangre diciendo, yo pagué por él. Y delante de Dios, Dios me ve a mí, pero no me ve a mí. Ve a Cristo en mí. Ve la justicia de Cristo, la santidad de Cristo en mí. La santidad de Cristo me lo imputa a mí. La justicia de Cristo me lo imputa a mí. O sea, Dios no ve a Héctor Rivera, Dios ve a Cristo. Gloria a Dios, hermano. Por eso entramos. Si no, estamos ricos todos, hermano. Qué tremendo, hermano. Pues Él pagó nuestros pecados. Hebreos 10:14, rápidamente, más adelante. Hebreos 10:14. Alabado sea Cristo. Este texto, hay varios textos, pero este es un hermano que nos habla más claramente. Hebreos 10:14. Dice así. Porque con una sola ofrenda, este texto marca este texto es maravilloso. Yo cada vez que leo este texto me emociono. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios, hermanos. Este texto, hermanos, me alegro con este texto. Con una sola ofrenda, el sacrificio de Cristo, una sola ofrenda, hizo perfectos. Hasta que, si Él hace esto, no hay condicional, no hay condicional. Para siempre, perfectos para siempre, a los santificados. Gloria a Dios, hermano. El día que Dios nos perdonó, nos santificó, nos hizo perfectos ante Dios por Cristo para siempre. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Esto es seguridad de salvación. Seguridad de salvación. Para siempre. Gloria a Dios, hermano. Ahora, el creyente humanamente es imperfecto y va a pecar. Y hemos visto ya cantidad de pecados. Ahora, hay una doctrina diabólica por ahí y gente que se burla de la misericordia y del perdón de Dios y se burlan diciendo, o sea que si yo peco, Dios me perdona. Ya pues, la salvación, salvo siempre salvo, yo peco, Dios me perdona. Ya pues, entonces vamos a emborracharnos, a drogarnos, a fornicar, a adulterar, si Dios nos perdona. Algunos se burlan de la doctrina de Cristo así. Yo les digo, la persona supuestamente cristiana, cuando escucha esto, dice, entonces voy a pecar, voy a fornicar, voy a adulterar. La persona que piensa así no es hijo de Dios, no es cristiano, no ha sido salvo. Cuando yo escucho la doctrina de la misericordia, del perdón de Dios, eso a mí, al Hijo de Dios, ¿qué hace? Hace que nosotros respetemos más a Dios y amemos más a Dios y aborrezcamos, odiemos el pecado. Es inconcebible que un hijo de Dios escucha la doctrina de la salvación, lo que Cristo hizo por nosotros, y diga, ahora voy a emborrachar, voy a pecar porque Dios me perdona.
Ese no es hijo de Dios, ese es un hijo del diablo camuflado. Ese no es hijo de Dios. El hijo de Dios jamás, escuchen, jamás buscará, amará, practicará, planeará, hermano, le gustará, vivirá en el pecado. Bendito Dios. No. Y el que peca, si es hijo de Dios, se siente mal, se siente triste. Quiere retroceder el tiempo, pero ya no puede. ¿Y qué hace? Pide perdón. Y Dios lo perdona. Dios lo perdona. Porque dice, en hebreo dice, cuando Dios toma por hijo a alguien, Dios lo disciplina. Si un cristiano cae súbitamente en algún pecado, ¿correcto? Dios lo trata como hijo. Y Dios lo disciplina como hijo, no como bastardo, como hijo. Y este creyente va a asumir y sobrellevar su disciplina. Porque es hijo. Porque sabe que su padre lo castiga porque lo ama. Es hijo. Y Dios lo reconoce. Este pecado en el creyente, por eso dice la Biblia, en el libro del 1 de Juan, bendito sea Cristo, dice, si alguno dice que no tiene pecado, miente. Rápidamente, 1 de Juan. Alabado sea Cristo. Mira, Juan. Dice así. Dice, si confesamos nuestros pecados, 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y sus palabras no están en nosotros. O sea, mire, el cristiano, aunque no caiga en pecados escandalosos, es imperfecto y peca. Y tiene que reconocer. Usted tiene que reconocer que no es perfecto. Y usted peca. Si usted no reconoce, con toda esta enseñanza que hemos dado, hay un problema ahí, ¿no? Usted tiene que reconocerse. Ahora, si cae en algún pecado escandaloso, peor todavía. Pero igualito. Uno pide perdón y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y tenemos que cargar la disciplina de Dios. Porque Dios va a disciplinar. ¿Cómo, pastor? No sé, Dios sabe. El rey David pecó con adulterio y crimen, ¿se acuerdan? ¿Y Dios lo disciplinó, sí o no? ¿Pero perdió su salvación? No. Pero recibió la disciplina. Ah, facilito. A ver, facilito. Le vamos a tomar café en tu cajón. Porque la disciplina de Dios es muerte también. Mata. ¿No se acuerdan lo que pasó con la iglesia de Corintios? Cuando pecaban tomando la Santa Cena. ¿Qué dice? Dios los disciplina a ustedes y algunos están enfermos, débiles y otros han muerto. Han dormido. Dormido les hablan los hijos de Dios. La disciplina de Dios puede ser enfermedad, debilidad, problemas diversos, hasta la muerte. ¿Cuántos hermanos y pastores habrán muerto por disciplina de Dios? Yo no lo sé. Dios lo sabe. Por eso, el tema del pecado, hermano, tenemos que asumirlo y ser responsables nosotros. No abusemos de la misericordia y la gracia de Dios. Gloria a Dios, hermano. Seamos agradecidos, hermano, que tenemos un Dios grande en misericordia. Gloria a Dios, hermano. Nos ponemos que bendito sea Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, te pido por los hermanos que nos ven, la vida que nos ven, por las redes sociales. Señor, que esta palabra, Dios mío, les abra el entendimiento para que aborrezcan y odien el pecado, Dios mío, y se agarren de tu misericordia y sigan adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Acá nosotros